Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de septiembre. Comencemos. El tema del día es el siguiente: fichas. Bien, continuando con el desarrollo de los temas dentro del curso. Hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del curso de comprensión lectora. Por lo que respecta al manejo de organización de la información mediante el uso de las fichas, ¿no? Si bien es cierto, ustedes ya tienen alguna referencia con respecto al manejo de fichas para, por ejemplo, hacer algún resumen, o también el uso de las fichas para organizar información o recopilar algunos datos como son el autor, el título, el lugar, la edición, el año de publicación, ¿no? Entonces es importante conocer con lo que el uso o el manejo de fichas, ¿no? Entonces, en el transcurso de la explicación vamos a ver, por ejemplo, la definición, cuáles son sus utilidades y algunas clases de fichas, y vamos a explicar cada uno de manera detallada cuáles son sus características, ¿no?, importantes de cada ficha. Bien, respondemos a algunas preguntas. Dice, ¿qué tipo de fichas conoces? ¿Crees que es importante su uso? Entonces, creo que la ficha más conocida o que hacen uso ustedes, por ejemplo, cuando van a desarrollar o hacer una exposición, la mayoría de ustedes, los estudiantes, utilizan, por ejemplo, las fichas de resumen, ¿no? Entonces, preparan su tema y las fichas de resumen les sirven de apoyo, ¿no?, para complementar la información del tema que están exponiendo. Entonces, uno de los tipos sería, ¿no?, las fichas de resumen. Otro, para cuando ustedes leen una obra determinada, y ya les había mencionado, ¿no?, de qué manera nosotros podemos fichar una obra literaria, y les había mencionado que les iba a enseñar cómo o mediante qué herramienta ustedes pueden fichar una obra literaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, o recabar datos de un determinado libro, ¿no? Por ejemplo, entre ellos están lo que son las fichas bibliográficas, ¿no? En estas fichas vamos a nosotros recopilar determinados datos, ¿no?, como el autor, el título de la obra, por ejemplo, el número de edición, el lugar, entre otros, ¿no? Entonces, así hay un sinfín de fichas, de clases de fichas. El de comentario también, ¿no? Entonces, hay varios tipos de fichas, ¿no? Y hemos mencionado. ¿Crees que es importante su uso? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es muy importante para nosotros poder organizar nuestra información de manera ordenada, clara y precisa, ¿no? Bien, otra importancia también, por ejemplo, es la de respetar, ¿no?, en este caso, la autoría, ¿no? En esas fichas nosotros vamos a mencionar o considerar, ¿no?, la autoría de determinado tema, por ejemplo, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Dice, si tuvieras que hacer un trabajo de investigación sobre la violencia en los medios de comunicación, ¿qué tipo de ficha emplearías? En este caso, si queremos, por ejemplo, resumir, ¿no? O primero, en este caso, sería, ¿no?, utilizar la ficha bibliográfica, ¿no? Buscar información sobre la violencia, ¿no? Entonces, la ficha bibliográfica, buscar autores que hablan sobre este tema.
Luego también, como les menciono, la ficha de resumen, ¿no? Para organizar nuestra información, resumir los aspectos más importantes sobre este tema. Y al final también podemos hacer uso de la ficha de comentario, ¿no? Para dar nuestra opinión con respecto a este tema. Entonces, estas tres fichas podemos utilizar cuando realizamos un trabajo de investigación sobre la violencia en los medios de comunicación, ¿no? Ahora, aquí tenemos una imagen y podemos apreciar ahí a tres jóvenes. Vamos a leer el diálogo que tienen ellos. Dice, para el trabajo sobre medios de comunicación tenemos que consultar libros y hacer resúmenes. ¿Usamos fichas? El otro dice, sí, porque hay diferentes tipos de fichas, pero que luego nos pueden servir para exponer. Así que haremos fichas bibliográficas y de resumen. Y para terminar haremos algunas textuales que tendremos a la mano ya que nos permitan fundamentar nuestra opinión. Ya, entonces, si se dan cuenta, ahí podemos apreciar que su colega le está preguntando, ¿no? Si se podría usar fichas cuando ellos están elaborando un trabajo, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Entonces, para que ellos obtengan, por ejemplo, hagan un resumen, ¿no? Pueden utilizar las fichas de resumen. Haremos algunos textuales, dice, ¿no? Entonces, en este caso son las fichas de comentario, ¿no? Bien. Dice, ¿cuál es la utilidad de cada una de las fichas que mencionan los jóvenes en este caso de la imagen? Por ejemplo, nos menciona primero las bibliográficas, ¿no? En este caso vamos a anotar, ¿no? Las referencias del libro que están consultando. Otro, las fichas de resumen también. Vamos a anotar ahí o almacenar lo más importante, ¿no? La síntesis de la información del texto que han leído, por ejemplo, ¿no? Y también las fichas textuales o de comentario, ¿no? Va a almacenar su opinión personal sobre un asunto definido. Entonces es importante conocer sobre la utilidad de cada ficha, ¿no? Bien, ahora sí pasemos a definir lo que es una ficha, ¿no? Dice, la ficha es un instrumento que se ha incorporado a la investigación moderna con la finalidad de hacer de la información hechos, ideas, conceptos, resúmenes o síntesis, datos útiles para el análisis y la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en la ficha de comentario nosotros ya incorporamos nuevos conocimientos, ¿no? Damos nuestro punto de vista, podemos incorporar algunos términos, algunas definiciones, algunas hipótesis, ¿no? Es un nivel más crítico. Entonces, ahí ya nosotros estamos construyendo nuevos conocimientos. Entonces, si se dan cuenta, es un instrumento muy importante, ¿no? El uso de las fichas. Ahora, en cuanto a su utilidad, por ejemplo, posibilita organizar la información en forma ordenada, clara y precisa. Entonces, esa es una de las utilidades de las fichas, ¿no? De la elaboración de fichas. Otro, permite respetar la autoría de los textos e investigaciones consultadas. Como ya les mencionaba, ¿no? En cada ficha nosotros vamos a anotar, ¿no? La autoría. En este caso, la autoría de a quién pertenece ese texto o tema determinado, ¿no? Otro, facilita la ubicación de la fecha de los datos recopilados y la rapidez en la búsqueda de la información. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a la edición, en qué año se ha editado tal libro o tal obra, ¿no? Entonces podemos saber la fecha y rápidamente buscamos la información y ya lo tenemos anotado o registrado, en este caso en la ficha. Ayuda en la clasificación de información por autor, tema, título, entre otros, ¿no? Por ejemplo, eso sería en este caso en la ficha bibliográfica, ¿no? Vamos a saber quién es el autor por ejemplo, si, como ya les vuelvo a repetir, yo a veces en el examen les pregunto
¿no? Sobre quién es el autor de tal obra, cuál es el título, en qué año se ha editado, dónde se ha publicado, cuántas páginas tiene la obra literaria, cuál es la editorial, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Si nosotros tenemos elaborado esa ficha de bibliográfica, vamos a tener todos esos datos, ¿no? Es importante, ¿no? Es bien útil entonces. Ahora, clases, ya sabemos, ¿no? Hoy vamos a ver tres: la bibliográfica, la de resumen y de comentario. Entonces es importante ver de qué manera o cuál es su estructura, de qué manera se organiza. Por eso es que mediante ejemplos vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Volviendo a repetir, la bibliográfica sirve para anotar las referencias del libro o artículos que se ha consultado. Su nombre mismo lo dice, ¿no? De resumen, almacena la síntesis de la información de un texto leído, ¿no? Anotamos lo más importante. Aquí podríamos trabajar, por ejemplo, por cada párrafo, por cada página. Así, ¿no? Si es un texto grande, por ejemplo, podríamos trabajar por capítulos, ¿no? Y así, de esa manera nosotros vamos a tener una ficha o un resumen de todo del libro o todo el texto, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, luego tenemos el de comentario. Vamos a aquí almacenar la opinión personal de una obra o asunto definido, ¿no? También es importante, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición por ejemplo, cuando hacemos la exposición de una obra literaria, ¿no? Hacemos el uso de nuestras fichas de comentario, ¿no? Para nosotros apoyarnos en este caso. ¿Cuál es nuestra opinión personal? Si nos ha gustado la obra, qué nos ha parecido, cuál ha sido la parte más importante, ¿no? Y así. Cada clase, ¿no? Primero tenemos la ficha bibliográfica. Entre los elementos de una ficha bibliográfica, por ejemplo, tenemos primero al autor, ¿no? El autor. Luego tenemos el título de la obra o de la parte seleccionada, ¿no? El número de edición, el lugar de edición, el editor, el año de publicación, el número de páginas, capítulos o página determinada, la parte seleccionada, ¿sí, no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar en cuanto al orden, ¿no? De cómo nosotros ordenamos, en este caso en la ficha bibliográfica. Por ejemplo, tenemos en la parte superior, primero empezar pues con el autor, ¿no? Por ejemplo, este es en este caso un libro. El título es Atención al adolescente. Lo vamos a señalar. Ese es el título del libro. Pero primero se empieza pues con el autor. ¿Quién es el autor de este libro, de este tema, ¿no? Lo que es atención al adolescente. El autor es Figueros y otros, dice, ¿no? Figueros y otros. Entonces se dan cuenta, ¿no? Ahí están los elementos ya de la ficha bibliográfica, ¿no? Tenemos al autor, tenemos que considerar el autor. Luego el año de la publicación, en qué año se ha publicado, aquí podemos apreciar en el 2008, ¿eh? Ya estamos organizando y en este caso estamos eh, anotando, ¿no? Las referencias del libro. Luego, por ejemplo, ¿cuántas páginas tiene ese libro? Ahí tenemos, ¿no? 834 páginas. El título, ahí está, ¿no? Atención al adolescente. Luego tenemos el número de edición. Hay algunos libros que se editan hasta 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Por si tiene acogida ese libro. Entonces, por ejemplo, en la primera edición se imprimen 1000 libros. Tiene demanda, sigue, ¿no? Ya sale la segunda edición, puede imprimirse 2000 más y así, ¿no? Entonces también el número de edición tiene que ir ahí. Entonces esa es la primera edición. Luego tenemos el lugar de publicación. Por ejemplo, este es un libro que se ha publicado en España. ¿Ve? Entonces el lugar de publicación también. Y finalmente la editorial. La editorial que ha impreso este libro sería pues la Universidad de
Cantabria, dice, ¿no? Y así, ¿ven? Entonces, así podemos nosotros hacer nuestra ficha bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, de una obra determinada, ¿no? También podemos, por ejemplo, ubicar el autor, el año de publicación, el número de páginas, incluso cuando ustedes han trabajado sus fichas de sus obras literarias, yo les mandé, ¿no? En uno de los aspectos de la ficha de evaluación estaba, ¿no? Bibliografía, ¿no? Entonces, yo les había mencionado, ¿no? Incluso les ejemplifiqué, ¿no? ¿Cuál va primero, ¿no? El autor, el título, el año, ¿no? El lugar de publicación, ¿no? Y al final, la editorial y todo eso, ¿no? Entonces aquí ya tienen ustedes más claro de qué manera organizamos una ficha bibliográfica. Bien, luego tenemos el modelo de ficha de resumen. Si se dan cuenta, aquí ya está organizada de manera diferente. Por ejemplo, aquí simplemente se complementa, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar datos de la ficha de bibliográfica con respecto a lo que es el autor. Ya el título lo tenemos también el año de publicación, tenemos la editorial, la ciudad y el país. Ahora aquí, este es el punto importante, ¿no? En el modelo de ficha de resumen, aquí ya vamos a tener el tema, ¿no? Por ejemplo, dentro del libro, Atención Adolescente ya está resumiendo un tema determinado. Por ejemplo, aquí está hablando ya de los medios de comunicación. ¿Ve? El tema. En la ficha de resumen está ya organizando en este caso el tema. El capítulo, por ejemplo, dentro del libro, dentro del capítulo 17 se encuentra este tema, ¿no? Los medios de comunicación. ¿En qué página? 203, ¿ve? Es diferente entonces ya a la ficha bibliográfica, ¿no? Aquí ya se ubica exactamente en qué capítulo está el tema, en qué página, ¿no? Y luego el resumen sobre ese capítulo. A ver, hacemos la lectura rápida. Dice, la influencia que los medios de comunicación tienen en la sociedad actual es de tal magnitud que han cambiado nuestra forma de vida. Se han convertido en competencia de la familia y en el colegio y en la formación y educación de los niños, en forma especial de los adolescentes, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Mediante las clases remotas, ¿no? Es importante entonces la influencia que tiene los medios de comunicación. De todos ellos, la televisión es el medio que tiene mayor referencia, ya que en los países desarrollados ver televisión se ha convertido después de dormir en la primera actividad en la vida del niño y es la que mayor tiempo ocupa en la vida de un adolescente, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya podemos anotar también lo que es qué número de ficha de resumen, ¿no? Esto puede ser nuestra ficha número 1. Como les digo, si trabajan un libro completo, pueden hacer por cada capítulo y cada tema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues esto puede ser nuestra ficha número 1. Entonces, los datos ya pues podemos utilizar de la ficha bibliográfica, ¿no? Estos datos complementarios. Lo más importante de aquí de esta ficha, aunque no se puede considerar nada más ya lo que es estos datos, ¿no? Lo más importante es esto, ¿no? En esta ficha de resumen. Luego vamos a ver de qué manera, ¿no? Cuál es la estructura, el espacio y todo eso. El tamaño de la ficha. Bien, continuamos entonces. Luego tenemos de comentario. Del mismo modo, ¿no? Estos datos los sacamos de la ficha bibliográfica. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, dice autor Orozco y otros. Título, mirada latinoamericanos a la televisión. Año 1996. Cambia algunos datos aquí ya, ¿no? Editorial Universal Iberoamericana. Ciudad México. País México. Primera edición. 2008, dicen. Ahora aquí, en este caso, por ejemplo, esta es una ficha de comentario número 46. Si se dan cuenta. ¿Ve? Ahora, aquí ya no se considera pues el tema, ¿no?
ya no se considera el capítulo, simplemente la página, ¿no? Comentario de tal página, por ejemplo, este es de la página 163. Su comentario sobre el tema, por ejemplo, miradas latinoamericanas a la televisión. Hacemos una lectura rápida. Dice: los adolescentes están expuestos a la influencia directa de los medios de comunicación, pues eso es una característica de la adolescencia en ser aceptado por el grupo de amigos y ven programas televisivos de moda, querrán ser parte del grupo de televidentes que copian los estereotipos que nos presentan los medios televisivos. Asimismo, según estudios realizados, los adolescentes tienen opinión política y no se actualiza con los acontecimientos que suceden en el mundo porque solo busca entretenimiento. Entonces aquí están dando un comentario ya, ¿no? Ya no, en este caso, no ha resumido el tema, ¿no? Simplemente está dando un comentario. Pero también es importante anotar de qué página es el comentario, ¿no? Y también, como les digo, puedes tomar la información de la ficha bibliográfica, ¿no? Pero lo más importante aquí es esto, ¿no? El comentario. Bien, finalmente vamos a ver los pasos para elaborar una ficha. Primero tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Para redactar una ficha, primero lee y examina los elementos preliminares del libro, ¿no? Podemos, en la portada podemos ver, ¿no? Ya el autor, podemos ver cuál es el título del libro. Esto nos ofrece una visión general de lo que tratará el libro, nos orientará para su posterior comprensión, ¿no? Claro. De preferencia, elige un tipo de ficha de tamaño mediano y blanca, ¿no? Entonces, un papel bond podemos recortarlo en 4 partes o en 2 partes. Eso sería un tamaño adecuado, ¿no? Para elaborar una ficha. Porque un papel bond completo no sería, ¿no? Entonces, en este caso, por la mitad o en 4 partes, más exacto sería, ¿no? En 4 partes y en esa obtenemos 4 fichas y ahí podemos elaborar nuestras fichas, sea de comentario, de resumen o de bibliográfica, ¿no? Finalmente, redactar con frases cortas separadas por los puntos y aparte para facilitar la rápida consulta de la información. Entonces, lo más adecuado sería una hoja bond en 4 partes, ¿no? Para nosotros hacer la consulta rápida. Es preferible que no escribas en el dorso de las fichas para que puedas controlar con más comodidad la información que presenta, ¿no? Bien, 5, deja un espacio para posibles anotaciones y observaciones futuras. También, ¿no? Ahora, lo que dice al dorso, o sea, no escribas en la parte de atrás, ¿no? De la ficha, para que tú puedas manejar la información rápidamente. Si no vas a estar volteando la hoja o la ficha. Simplemente en una sola página, ¿no? Escribes tu ficha o de resumen o de comentario. Y por último dice, considera amplios márgenes a la izquierda y la parte superior, ¿no? Al momento que ustedes agarran la ficha, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un espacio, en este caso en la margen izquierda y en la parte superior, ¿no? Para que no tape la información en este caso. Bien, finalmente les dejo un enlace web para que ustedes analicen también algunos aspectos que no se han tocado en este tema y algunos ejercicios que puedan resolver. Eso es de manera complementaria. Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión.